Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. La incertidumbre política persiste en Venezuela. Hay desconfianza tanto hacia el gobierno como hacia la oposición, como hacia la mesa de la unidad democrática. Y en 5 estados del país aún se mantiene ese limbo jurídico que hay porque los gobernadores opositores electos de esas entidades, Anzoátegui, Mérida, Táchira, Zulia y Nueva Esparta, no tienen hasta los momentos gobernadores en funciones, porque no se han juramentado, ya que el presidente Nicolás Maduro les ordena juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque de no hacerlo no podrán asumir sus cargos. La Mesa de la Unidad Democrática, concretamente estos 5 gobernadores, ya habían anunciado que están en consultas con los sectores de sus respectivos estados para que tomen una decisión colectiva acerca de si ir o no a la Asamblea Constituyente para juramentarse, porque la opinión pública les pide que lo hagan para no perder esos puestos de poder desde los cuales la oposición podría de alguna manera tratar de diseñar nuevas estrategias, de direccionar nuevos rumbos para tratar de ganar la carrera política rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Pero genera cierta contradicción lo declarado por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, al salir al paso del anuncio dado por la gobernadora electa de Táchira, Lady Gómez, quien dijo que están barajando y estudiando la posibilidad de esos gobernadores electos de ir a la constituyente a juramentarse. Julio Borges dijo, un día después de ese anuncio de la gobernadora de Táchira, que los gobernadores, y cito, no van a dar ningún paso que signifique ni reconocer ni humillarse ante la Asamblea Constituyente. El diputado dijo que hay un sentimiento del mundo entero que es el de desconocimiento de una Asamblea Nacional fraudulenta. Hay una posesión de dignidad que se ha mantenido, se mantiene y se va a seguir manteniendo por parte de la oposición, según dijo Julio Borges. También señaló que, y cito, la idea es que se tome una decisión en bloque, no se va a tomar ninguna decisión que cambie lo que ya se había dicho. Pero hay voces dentro de la oposición venezolana, más allá de la Mesa de la Unidad Democrática, que dicen lo contrario y que incluso generan críticas, pero que también forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Por ello, hay que escuchar las declaraciones de dirigentes como Freddy Guevara, María Corina Machado y el preso político, también líder prominente de la oposición, Antonio Ledesma. Que no es momento de la destrucción entre hermanos, pero sí es momento también de realizarse. Y nosotros desde Voluntad Popular queremos reafirmarle al pueblo que no solamente nosotros, sino que también creemos que en la unidad tenemos que pasar a un proceso de revisión real y profunda de toda nuestra estrategia. La ruta del 16 de julio es la que los venezolanos mandamos y es la que hay que continuar. La unidad está mal conducida. Una gigantesca mayoría es reducida por un régimen agónico porque la directiva le da prelación a proyectos personales en detrimento del gran objetivo que es cambiar de régimen urgente. Fortalecer la unidad, y fortalecer la unidad significa fortalecer la instancia de discusión de la unidad, la instancia de análisis de la unidad y la definición de políticas en unidad. Hay un nivel de decisiones que tiene que ser en unidad porque afecta a todos y niveles que son propios de la autonomía de cada partido. Estas son las voces que se suman a la crítica hacia la Mesa de la Unidad Democrática. De hecho, el propio ex candidato opositor a la gobernación de Bolívar, Andrés Velázquez, que denuncia fraude en las elecciones en esa entidad, llamó a refundar la Mesa de la Unidad Democrática. Dijo, y cito, que no hay una verdadera unidad y tenemos que construirla. Tenemos que hacer una refundación de la unidad que le dé certeza al abstencionista para que cuando los convoquemos a votar no tenga dudas de que vamos a pelear por los resultados electorales. Dejemos de buscar culpables en los abstencionistas. Hay algunas razones por las que la gente no confía en esto y a mis compañeros de la MUT les pido que vamos a promover un gran movimiento. Yo asumo la responsabilidad para buscar condiciones que nos permitan ir a votar y eso implica un nuevo CNE y una observación internacional como debe ser.
La oposición ahora se enfoca en tratar de cambiar el Consejo Nacional Electoral para que haya nuevos paradigmas electorales y un nuevo sistema electoral en Venezuela que le dé garantías de una participación con condiciones electorales más justas. Ahora, el gobierno dice que el sistema electoral venezolano es a prueba de fraudes, que es perfecto, que es sofisticado. La oposición contraría esa afirmación, pero aún así, ante instancias internacionales, la Mesa de la Unidad va a llevar esas denuncias de fraude y va a impugnar los resultados. La Mesa de la Unidad Democrática se mantiene por lo menos en esta línea. Ha sido criticada porque no ha mostrado una posición contundente ni por lo menos más inmediata en el plazo de lo posible para tratar de lograr un cambio político. Ahora, este movimiento puede generar un paralelismo con la Mesa de la Unidad Democrática. Analistas políticos aseguran que hay voces en la oposición fuera de la MUD como María Corina Machado, Antonio Ledesma, cuyo partido pertenece a la MUD pero que es una posición muy crítica que pareciera deslindarse, e incluso el propio Andrés Velázquez, que forma parte de la MUD pero que llama entonces a una reforma, e incluso el diputado de la Asamblea Nacional Ángel Medina llama a que se cambien las estructuras, los liderazgos, es decir, una reforma de la MUD que incluso el propio Freddy Guevara estima, y es lo que la oposición parece que necesita, según sus propios dirigentes, para tratar de superar esas divisiones que se mantienen, y que incluso hay voceros que le achacan la culpa de esta derrota electoral a la abstención, como por ejemplo Henry Ramos Alup, quien hasta los momentos no estima unirse a una próxima convocatoria municipal, pero también hay otros dirigentes como Henry Falcón, que perdió en el estado Lara, que aseguraron que podría y le gustaría participar en las elecciones presidenciales y que la oposición podría ganar. Ya hay voces que apuntan a las elecciones presidenciales y que la próxima carrera sea con ese enfoque, más allá de las venideras elecciones municipales, acerca de las cuales los partidos Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo habrían informado en exclusiva al diario El Nacional que piensan participar. Voluntad Popular y Primera Justicia hasta los momentos no, señalaron fuentes en condición de anonimato a la prensa, pero aún así esa división sobre si ir o no a estos nuevos comicios de alcaldes y luego a los comicios de consejos legislativos determinarán entonces si la oposición cuenta con el capital político para ir a una carrera mucho más grande, la carrera de mayor magnitud que son las elecciones presidenciales, en vista de un escenario en el que incluso el analista político y presidente de la encuestadora el presidente de la encuestadora Oscar Schemmel aseguró que el gobierno no tiene con la votación actual la cantidad suficiente de sufragios para ganar la elección presidencial de 2018, teniendo un 54% del voto nacional y una pérdida de 3 millones de votos con respecto a los presuntos 8 millones de la Asamblea Constituyente del 30 de julio, no podría competir. La oposición busca capitalizar esa pérdida, ese déficit de votos, aunque también ha tenido un déficit de votos, y por ello apunta a esta carrera presidencial y a cambiar los liderazgos en la MUD para que sea el partido entonces o una coalición con más contundencia o que vaya más allá de un partido, que cambie de estrategia pese a las divergencias que propugna la propia María Corina Machado de que la salida no es electoral. E incluso el propio Enrique Capriles lo dijo, la salida electoral se ha cerrado. Entonces la división en la MUD se concentra entre quienes aún apuntan a una salida electoral, a un cambio por una vía electoral, y quienes apuntan a un cambio por una vía no electoral, que implique una negociación u otra vía, sin especificar, vías no políticas, para tratar urgentemente de cambiar de gobierno. El bando, o los bandos, mejor dicho, en la oposición, que dividen a la coalición está entre quienes apuntan a una salida electoral, que son los moderados, y quienes apuntan a una salida no electoral y a un cambio urgente de régimen al que califican de dictadura, porque incluso el bando que apunta a una salida electoral no llama al gobierno dictadura, pero sí lo hace quienes creen en la oposición que la vía no es electoral, lo llaman una dictadura y narcodictadura. Por lo tanto, ese paralelismo y esa división entre radicales y moderados en la oposición es lo que evidencia, por supuesto, e incluso le da la razón al gobierno, al propio Maduro, al decir que en la oposición hay división, porque efectivamente la hay, según así lo afirman analistas políticos. Esta es la realidad.
en la oposición venezolana, que apunta a nuevas estrategias, pero hasta los momentos no ha especificado cuáles, y se prevén anuncios que generen incluso cambios si efectivamente, como aparentemente estarían cerca de hacerlo, presuntamente ceder ante la constituyente estos gobernadores electos, cambiarían el panorama e incluso el inventario de estrategias dentro de la mesa de la unidad democrática.